Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente nos conectamos a esa sintonía con Dios para pedirle al Señor que siga acompañando, que siga fortaleciendo nuestra fe en ese seguimiento a Él, en el cual las tribulaciones y las tempestades a veces nos sucumben, nos hacen perder la fe. Para ese día vamos a meditar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, versículos del 23 al 27. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó un temporal tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron gritándole: Señor, sálvanos que nos hundimos. Él les dijo: cobardes, qué poca fe. Se puso en pie, increpó los vientos y al lago, y vino una gran calma. Ellos se preguntaron admirados: ¿quién es este? Hasta el viento y el agua le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La pandemia que estamos sufriendo, cuyas consecuencias siguen presentes, ha de recordarnos que en la vida, en el navegar del tiempo, habrá momentos de tempestad, momentos en que nos sentimos hundirnos. Si algo, junto a las trágicas consecuencias de enfermedad y de muerte que genera la pandemia, hay algo que todavía nos toca y nos sucumbe, es el miedo. Nos sentimos desarmados ante lo que sucede y puede sucedernos, y sin tener a dónde ni a quién acogernos. Un miedo vivido en soledad, un miedo tal vez disimulado ante aquellos con los que convivimos. Nos sentimos poca cosa. Estamos como los apóstoles del texto evangélico, acobardados. La pandemia es un ejemplo actual, pero nos encontramos y nos encontraremos con más situaciones en la vida en la que la situación dura que se nos impone será la enfermedad propia o la ajena, será la muerte de alguien cercano, será también experiencias de fracaso de diverso tipo de nuestra vida, o experiencia de una incertidumbre que alberga un porvenir oscuro. Son los vientos y las corrientes contrarios que encontramos en el navegar por la vida, tiempos de estar acordados. Jesús en el texto evangélico se nos muestra exigente. No tienen derecho los apóstoles en plena tempestad a tener miedo si Él está con ellos. Y les reprocha que no confíen en Él. Porque esa es la fe. La fe es la confianza en quien decimos que creemos. La confianza que supera evidencias inmediatas de impotencia y de miedo. Ahí reside el mensaje del texto evangélico de hoy. No podemos desconfiar del Dios en quien decimos creer. En medio de la tempestad hay que buscarle y contar con Él. Es el momento de tener conciencia de que no vivimos solos. Él está en nuestras vidas. Está para ayudarnos. Está para darnos valor y no dejarnos acobardar. Está para darnos esperanza y no dejarnos aplastar por el temor. Lo digo y sé que no es fácil llevarlo a la práctica. Es fácil que vivamos la situación de cobardía y miedo de los apóstoles en la barca en medio de la tempestad. Pero hemos de vivir preparándonos para esos momentos. Malo es que cuando la navegación por la vida es tranquila, nos olvidemos de Dios. Eso sí es malo. A eso sí tenemos que tenerle miedo. Luego no será fácil hacerlo presente cuando se produzca la tempestad. Hay que cuidar, sentir a Dios en nuestro vivir. Contar con Él. Contar con Él para pedirle ayuda en la dificultad, pero también para darle gracias cuando parece que no le necesitamos. Vamos a echar un poco la mirada atrás a la vida de nuestra familia y de nuestra vida personal. ¿Quién nos ha sentido alguna vez como los discípulos en la barca zarandeada por el temporal? Un temporal en el mar no es una cosa de risa. Yo que nací y crecí en zona costera y que el medio de transporte es la lancha, como decimos nosotros, o el bote pues, conozco cómo a veces
el mar se enoja y da miedo a ser más valiente. Pues hay personas que se sienten así ante todas las inclemencias de la vida, incapaces de mantenerse estable ante los golpes que parece que sucumben, que sucede uno tras otro sin solución de continuidad. Aparecen enfermedades, problemas económicos, injusticia, problemas familiares, infidelidades. Todo parece que se junta para hacer la vida más difícil. Y entonces recurrimos a Dios. Seguro que alguna vez se nos ha venido a la mente la oración simple, sencilla, urgente de los discípulos despertando a Jesús a gritos: Señor, sálvanos que nos hundimos. Señor, sálvame. Señor, ayúdame. El Evangelio cuenta la reacción de Jesús. Les increpa diciendo: cobardes, qué poca fe. Alguno pensará que le riñe, que no quiere que acudan a Él en esos momentos de dificultad. Yo prefiero pensar que es la reacción normal de alguien a quien le despiertan con un golpe de un buen sueño. Lo más importante no son las palabras de Jesús, sino lo que hace. Jesús se pone en pie, increpa a los vientos y al lago, y como resultado vino una gran calma. No hay que tener miedo a quejarse a Jesús. No hay que tener miedo a repetir la oración de los discípulos cuando la vida se nos pone de frente como un toro amenazándonos con sus cuernos. No hay que tener miedo a molestar a Jesús con gritos y peticiones de socorro. Lo que no hay que hacer nunca es tirarnos al agua, es desesperarnos. Hay que mantener firme ante la tribulación porque Jesús está ahí, cercanos a nosotros. No sabemos cómo va a responder a nuestra oración, pero como somos gente de fe, lo que estamos seguros es que Él responderá. Por eso, cuando pensemos que la tierra se nos hunde y que el mar de los problemas nos traga, el mar de los miedos nos traga, no olvidemos que nuestro Salvador es Dios, el cual se nos acerca por la fe para ayudarnos. Pidámosle con clemencia, que así como los discípulos le pedían ayuda, y hoy nosotros también le pedimos que nos ayude, que tenemos miedo, pero también que nos bendiga, que nos cubra, que nos proteja. Que su bendición sea la que llegue a cada uno de nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.